Bueno, tenemos tantas cosas en este primer programa. Lo primero es lo que habíamos dejado antes de despedirnos. Xavier Gabriel, primer español que se va a ir al espacio a finales del 2008. Se va a ir con un montón de sueños de los españoles. El más original, ese sueño se cumplirá. Todo tiene un sentido. Xavier es la Fundación Síndrome de Down. Sí, detrás hay la fundación que hemos creado con todo cariño para los niños. A nivel nacional para niños con síndrome de Down, enfermedades inusuales que siempre han quedado muy al margen. Y vamos a intentar elevarlo al máximo. Bueno, que sepan que ha dejado o va a dejar de fumar, que de aquí a 2 años se tiene que poner fuerte. Y ya creemos que con la ayuda de Alex que se tiene que empezar a saber lo que pesa. No, para que se ponga fuerte, digo yo, para que vaya a comprar el pan, sí, para que me dé usted un boletito de esas de la bruja de Sort. Sí, pero mira, Alex, si esto me lo regalas tú, yo de entrada me hace miedo que con tanto cable me pase la corriente. No, porque eso te lo puedes poner tú por detrás del pantalón y no te vas a dar cuenta. Vamos a ponernos de pie, igual que hizo Armstrong, que dijo, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Me gustaría saber qué frase va a decir Xavier Gabriel cuando esté a 150 kilómetros de la Tierra. Pues no sé, pero algo así como... A ver, frase, un momento, señoras y señores. Titular y frase, a ver. Con lo bonita que es la Tierra, ¿cómo es posible que la estemos estropeando? Ah, bueno, está bien. Pues, Xavier, le voy a decir algo. La persona que ya va a entrar aquí, en este estudio, o mejor dicho, nosotros vamos a entrar en su casa, me gustaría que a lo mejor su voz fuera al espacio. ¿Es posible ese sueño que yo tengo? Sin lugar a dudas. ¿Sí? Sí. De la misma manera, y más tratándose de quien estás hablando, yo lo haré encantado en nombre de los españoles. ¿De verdad? Evidente. Bueno, pues, ¿saben de quién se trata? Ahí está su perfil. Muchas gracias, Xavier. Le despedimos, Xavier. Gracias. Con su voz ¡Más claro!